Ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, desde el mismo proceso de fundación del Estado Dominicano hasta la fecha, entre las falencias atribuibles al sistema político dominicano está el tema de la justicia. Timbres altos, timbres medios, timbres bajos, pero hay una constante. Amplísimos núcleos del país siempre han entendido que la justicia dominicana y todo su régimen solo alcanza a los más humildes. Y la presunción de que esa diosa Temis construyó la idea de que administraba la justicia con vendas en los ojos era bajo el predicamento de que tenía que medir a todos con la misma vara. ¿Cuál es el problema de orden práctico? Aquí en las discusiones que tienen un carácter coyuntural siempre hablan del carácter preventivo de los presos y aducen que un sistema garantista como el nuestro, que ha ido evolucionando desde el tránquelo y después averigüen hasta respetar garantías fundamentales, tiene de dramático estos números. 59% de los presos en la República Dominicana son preventivos. Esa es una falencia del sistema. Ahora, ¿por qué hay reacciones sobre el debate? Porque hay una carga. Bueno, ninguno de nosotros tres todavía reivindica ese pensamiento, pero el viejo Marx y Lenin, entre otros pensadores, hicieron una gran contribución a uno observar el comportamiento de las sociedades vía la confrontación de clases. Una retórica que parece obsoleta, pero es verdad. Te permite a ti evaluar cómo los individuos se comportan en función de su estatus económico. ¿Qué pasa? Que en el caso de la República Dominicana, no obstante las reformas y el discurso de reformas institucionales que es parte de la jerga de la clase política en los últimos 20 o 25 años, el drama sigue siendo el mismo. A los pobres, todo el peso de la ley. A los otros, no. ¿Cuál ha sido el problema? Que eso se ha constituido en el caldo de cultivo de insatisfacción. Fabricio viene de una experiencia académica en Chile, por ejemplo. Los excesos de Pinochet y toda su gavilla comenzaron a despertar al mundo porque la gente observaba que se conculcaban derechos fundamentales, violaciones, asesinatos, persecución. Pero bueno, cuando ese ciudadano visitó Inglaterra, existía una decisión de un juez, Baltasar Garzón, diciendo no, en esa orgía de sangre desaparecieron españoles y aquí hay un proceso, venga. Y se generó conciencia en todo el continente, hablo del año 90, de que, pero que los excesos tienen límites. Claro, la estructura y el ordenamiento de Chile no iba a perseguir nunca a Pinochet. Han transcurrido años y han comenzado a salir todo ese vómito social, excúsenme la expresión, de cuentas escondidas, figuras bancarias para proteger nombres y todo lo que tuvo una carga de sangre, consecuencias. Pero esperaron eso, fue un proceso y la constante era la misma. Los militares que atropellaban, que hacían de todo, nada. Se enriquecían, nada. Y la ira generando reacciones en la población. Bien, la madre de la Plaza de Mayo en Argentina estaba muy consciente de cuando le arrebataban sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Y le mataban a sus hijos también y le perseguían. No había un ordenamiento legal en Argentina para eso. La ira se acumuló, la insatisfacción se acumuló, pero después de 20 o 30 años hay procesos, pero fue la acumulación de la ira de ese proceso de desigualdad en que, de nuevo, los ricos, los poderosos, sí, licencia para todo. Los pobres, nunca. Aquí en este país hubo un espectáculo de un militar. Voy a dar dos referencias de un militar. Primero, de un asesino que se llamó Johnny Aves García. ¿Johnny Aves nunca lo procesaron en la República Dominicana? No. Y ese era un sanguinario.
La referencia es que murió asesinado en el 67 en Haití. No hay datos precisos, son referencias. Pero Johnny Aves torturaba, perseguía, acribillaba, hacía de todo. A Licino Peña Rivera lo condenaron, le abrieron la cárcel y se fue. Y de nuevo, la ira ciudadana insatisfecha porque no hay procesos. Hemos evolucionado con lentitud. Porque es cierto que el sistema jurídico dominicano, como resultado de ese proceso de desigualdad, de esa administración de justicia exquisita, donde a los ricos, nada, al resto, de todo. ¿Cómo eso ha ido cambiando? Cuando en otras sociedades no han trazado el camino de que es posible hacer las cosas. Entonces, aquí, es verdad que en algún momento fue a prisión un expresidente con una carga de persecución política. Porque era el momento en que el Senado administraba la justicia y por vía de consecuencia había una influencia innegable. Muy bien. No hay problema. Unos banqueros cayeron presos. Esa es la verdad. Ahora, todo el mundo sabe que hubo una intervención de manos extranjeras en ese proceso. Y manos extranjeras, organismos internacionales y una presión tradujeron a la acción de la justicia a gente que muchos de ellos, miren, es muy fácil decirlo en televisión y en radio, pero 8 años, 10 años preso, eso es mucho. Una década. Hay gente que me dice que 20 minutos es muchísimo. Pero bien, ¿por qué yo hago esta introducción? Porque resulta y viene a ser que para estremecimiento del continente llegó Odebrecht. Y Odebrecht le dijo al mundo, miren, aquí hay una empresa que con sus virtudes también tiene sus defectos. Intranquilizó a la clase política, que entró en connivencia y que le cogió cuarto. Y cuando llegó al proceso, firmaron acuerdos de delación. ¿Dónde? En jurisdicciones como la de Nueva York. Y en la República Dominicana había establecida una oficina de operaciones estructuradas. Léase, oficialización de sobornos. Ellos le llaman coimas, los sobornos. Y resulta bien a ser que cuando hay un destape de los beneficiarios de ese programa, hay seudónimos. Aquí le dicen codinomes también. Pero entre la gente que entendía que su origen social le permitía exhibir la recepción del dinero sin consecuencias, porque nunca pensaron que iba a haber una delación. En el país todavía estamos esperando mucho codinome. Todavía hoy estamos esperando codinome. Ah, qué bueno. Uno de esos beneficiarios se llama André Dauwager, hijo. ¿Tiene competencia? Sí. Por ahí recuerdo a Bolívar. El talento sin probidad es un azote. ¿Y qué pasó? Que en ese proceso el país está a la espera, porque es innegable que el día 14 van a leer lo de Odebrecht. Salga Pato o Gallareta, pero van a leer. Este proceso tiene 5 años, señores. Para los que quieren algún tipo de velocidad en los procesos, ese proceso tiene 5 años. Yo soy de los que cree que el expediente acusatorio fue hecho con premeditación así, con tantos vacíos. Ahora, el 14 van a leer. ¿Cuál es el problema? Que todo el que tiene información en este país sabe que están armando un Odebrecht 2.0. La gente lo sabe, porque el mismo Ministerio Público lo ha dicho. Aquí se está armando un Odebrecht 2.0 que tiene como punto de partida Punta Catalina. Porque todo lo que conocemos de Odebrecht es hasta Punta Catalina, excluyéndola. Y resulta y viene a ser que en el proceso de delación en Estados Unidos y en Brasil, los ejecutivos de Odebrecht dijeron cuánto dieron, a quién le dieron, cómo se lo dieron. Y ahí llega el nombre de André Dauwager. Y yo le hago un recuento a la gente porque en este país hay una especie de memoria corta. Y quiero pedirle excusa formalmente tanto a Niel como a Fabricio porque el tema me toca. Porque yo por 2 años he llevado este proceso. ¿Qué pasó? Bueno, en esa delación aparece el nombre del señor Dauwager. Pero ¿por qué aparece y genera sospecha? Fabricio es economista, ¿verdad? La superintendencia de bancos
como un ente regulador, tiene como regla, dispuesto por la ley, que cuando una persona observa en la condición, en este caso un superintendente, los procesos, después que termina de la gestión, tiene que durar 1 año fuera del sistema. Es una regla. Bien. El proceso de observación de Punta Catalina tuvo la siguiente característica. Aunque los requerimientos establecían por lo menos 2 competidores, nunca hubo. Existió uno y el otro se creó virtualmente. Porque es que la gente como que no tiene idea de lo que estamos hablando. Virtualmente a última hora. Sí, a última hora. 1, 2. Resulta y viene a ser que parte del personal, pero fundamentalmente el doctor de Aguajerijo, que observaba el proceso de licitación con un contrato de $500,000 en CDEE, 2 meses después, oigan, 2 meses después, consignado en la documentación, admitido por él en el tribunal, 2 meses después, 60 días, señores, él entra en una relación contractual con la empresa o ganadora del proceso. Hay una retahíla de millones de dólares que se le pagan. Entonces, lo de Gualey, lo de Guachupita, mira, cualquier miembro de la clase media de este país tiene la fortuna, entre comillas, de en un proceso de observación pasar de ser observador a beneficiario y le dan $200,000. Y eso es comprobable en documento. Cae preso. Y mal preso. ¿Cuál es el problema? Que aquí quieren revestir de una especie de protección de consultoría algo que todo el mundo sabe, fundamentalmente quienes dan su delación premiada, que lo dice en el documento que ayer en el tribunal, en la Corte de Apelación, un excelente abogado que envió el PETCA, leyó la delación en la jurisdicción norteamericana, diciendo lo que decían ellos, que entre las modalidades de corrupción, de pagar coimas, estaba la de asesorías. O'Neill, tú observas el proceso y para yo retribuirte, te damos una asesoría. Admitido. Pero algo peor. Ustedes sabían que el proceso mediante el cual, que yo voy a insistir en ese relato, se concedió un archivo definitivo de un proceso que yo deposité hace 2 años, en el PETCA. Quien mandó el archivo definitivo no era un empleado del PETCA. Dicho ayer en el tribunal, certificado ayer en el tribunal, porque Domingo Rojas Pereira y nosotros depositamos recursos en el PETCA. Porque es Procuraduría Especializada para la Prevención de la Corrupción Administrativa. ¿Y usted sabe quién firma el archivo definitivo? Joel Alcántara, que era el ayudante y jefe del despacho del Procurador General de la República. Es decir, una persona que no tiene que ver con esa jurisdicción opinó sobre esa jurisdicción. Es como que una persona está acusada de lavado y venga el del PETCA y le opine y le firme. Esa no es tu jurisdicción. Admitido eso, en el primer grado, porque la cuarta sala revirtió esa decisión, una decisión con la siguiente característica, y excusen que hable un lenguaje técnico jurídico, porque eso es lo que ha pasado. Bueno, eso lo sabe Fabricio, yo lo he dicho. Yo estaba con mi familia fuera del país y esperaron un 28 de diciembre. No solo el que entiende la técnica jurídica sabe lo que significa esto, sino cualquier dominicano con sentido común reconoce que cuando el plazo de impugnación es de 5 días, enviarte a ti un archivo definitivo el 28 de diciembre es para que tú solo pienses en las festividades navideñas y te olvides de lo otro. Y tuve que dejar mi familia y venir a República Dominicana a hacer la objeción, como legalmente se llama. Hay una intención maliciosa de que los plazos terminaran y colorín colorado. Bueno, pues eso no se hizo. Y repito, viene la cuarta sala y decide, no, hay que revertir ese archivo es una locura. Señores, todo el mundo sabe que, si bien es cierto, es parte de la norma legal, el tema del archivo, es el ardid y la sombrilla que usa el poder político para proteger a los suyos. Aquí hay jurisprudencia sobre eso. ¿Tú conoces uno de Gualey, de Guachupita, de Lomina, de Lengua Azul, de Catanga? Dígamelo. De Monomojao, de la 42, de los Guandules, que le dé un archivo. Búsquenme
Búsquenme la relación entre archivos y estatus económico y social de la gente. Y político. Y político. Eso es evidente. Entonces, la mano política dice, ok, protéjanlo. ¿Por qué? Porque ese archivo era fundamental para cerrar un capítulo de una persona que, porque ha tenido acceso a información privilegiada, es la caja negra de un proceso. Un proceso que está al doblar de la esquina. Y ayer, reitero, la Corte de Apelación, la primera sala del Distrito Nacional de la Corte de Apelación, que es un tribunal colegiado, hay dos distinguidas damas, no la conozco, nunca la he visto, nunca he intercambiado con ella nada, y un magistrado, que nunca lo he visto, nunca he conversado con ellos. Concluimos el proceso, 7 horas. Y habrán de leer la decisión el día 3 de noviembre. Tú, Fabricio y yo, y toda la persona que esté mínimamente informada en el país sabe que lo único que le falta al expediente de Odebrecht 2.0 es eso. Es eso. Y en el país hay sectores interesados, obsesivamente interesados, que la Corte de Apelación de Santo Domingo, la primera sala, revierta una decisión que a todas luces es legal y que lo que viene es a transparentar los deseos en una sociedad como esta, donde todo el mundo se mida con la misma vara. Y es por eso que nosotros vamos a insistir en este y en otros medios que lo único posible es que el ciudadano se le reduzca su nivel de ira y de indignación con el tema de la justicia, que sale mal parada en todas las encuestas. Es que la gente se le juzgue en igualdad de condiciones. ¿Usted sabe cuáles fueron las características para el señor Andrés de Guajar comparecer al tribunal? Que ese tribunal dictara una orden de arresto por rebeldía. ¿Por qué él entendía que no tenía que ir al tribunal? Porque en el fondo aquí hay un problema de clase. Y por eso las sociedades tienen que propugnar cada día más que la justicia actúe suelta del poder económico y político. Para que la gente sienta que cuando va a un tribunal le están administrando justicia en igualdad de condiciones. ¿Ustedes creen que un infeliz de vengan a ver puede tornarse rebelde frente a la justicia? Lo mandan a buscar preso de este tamaño, de este alto. Eso, de lo que se trata es eso. Y desde hoy hasta el día 3 yo lo voy a estar recordando. ¿Qué dominicano hace una transacción donde el monto global excede 5 millones de dólares? Porque la gente habla de 2 puntos y tanto. No, eso fue el apartamento. Que de paso, yo estudié en Nueva York. Yo conozco Nueva York por abajo. Porque era por un tren que tenía. El que vive en la 52 con Z, la gente sabe lo que yo estoy diciendo. Sabe lo que yo estoy diciendo. Y 2.5 millones de dólares, eso es mucho dinero en todos los sitios, porque en este país le faltan el respeto al dinero. 2.5 millones de dólares son como 140 millones de pesos. Un apartamento de más de 140 millones de pesos. El apartamento. Calcula lo que tiene adentro. El mobiliario. Entonces pregúntenle a cualquier ciudadano de este país, sin importar el estatus, a lo de arriba. Pregúntenle a Pepín Corrí, porque se lo ha ganado trabajando. ¿Verdad? Si 140 millones de pesos por un apartamento no es mucho. Pregúntenle. A los RISEC, pregúntenle si 140 millones de pesos por un apartamento no es mucho. Pregúntenle a los peloteros dominicanos, los famosos, los que se han ganado mucho dinero. Nelson Cruz. Una superestrella, de paso. Son mucho dinero, señores. Y ahí con esto me voy. En Estados Unidos, cualquier funcionario de primera línea, o en Europa, de una institución bancaria, con mucho éxito, se va de retiro con 2 millones de dólares. Pero después de 25 años de trabajo y de producir. O sea, la gente que se va de retiro para Florida, no puede comprar un apartamento de 2,5 millones. No. O sea, aquí le estamos faltando el respeto al dinero. ¿Por qué? Porque hay todo un tinglado de protección de gente que siente que su estatus social le permite hacer todo y que hay una justicia exquisita para ellos. Para los infelices, leña. Ah, pues eso no es posible. Vamos a una pausa.
Cuando regresemos, volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.